muy interesado pues también en el tema, aceptar la invitación, que me parece a mí un espacio muy importante para que pues de todas maneras juntos podamos reflexionar sobre si de interés para todos nosotros. El tema que nos ocupa en este momento tiene que ver con la importancia y la necesidad de pensar la educación en el contexto del desarrollo y sobre todo en el desarrollo local. Nosotros como universidad hemos venido trabajando este asunto desde hace un tiempo importante, desde que, digamos, la universidad inició su maestría en educación por allá por el año 99. Digamos que había mucha preocupación por los temas de la descentralización y a partir de ahí entonces se abordó una primera línea de trabajo que fue la educación y el desarrollo local, con mucha influencia, digamos, en las políticas públicas de la gestión local, tanto también pues porque ya se venían haciendo, digamos, se venían gestando dinámicas administrativas en torno a la educación a partir de las experiencias locales y regionales. Luego, digamos, nosotros también hicimos unos ajustes ya luego en el año 2011, cuando nos dimos cuenta y, digamos, empezamos a revisar aspectos como que Colombia mandó a elaborar un informe sobre el desarrollo humano en Colombia. El primer informe de ese desarrollo fue en el 2003 y ese informe tenía que ver fundamentalmente con el impacto, digamos, de la historia del conflicto en Colombia en la vida nacional. Y entonces allí salió un informe muy importante donde pues se dejaba ver cómo la educación era una de las más afectadas en ese sentido. Y luego en el 2011 eh, también Colombia manda digamos, a elaborar un segundo informe sobre educación y desarrollo humano con miras a evaluar y a mirar cómo está el país en condiciones de esa línea para observar los temas de paz. Digamos que ya sabemos todos que el gobierno Santos desde el 2010 inicia diálogos, acercamientos y en el 2011 manda a elaborar un informe para Colombia en ese sentido. Entonces, digamos que ese informe es claro que nosotros, digamos, lo estamos también revisando y lo hemos venido trabajando. Bien, luego en nuestra universidad entonces también abordamos una mirada frente a lo regional, también pues porque temas de descentralización y porque se estaban generando entonces los temas de las administraciones, de la administración regional o de la administración territorial. Y ahí abordamos un proyecto, un programa institucional de investigación en educación y en desarrollo regional. Y ese programa nos dio pie para abordar el doctorado en educación. A partir de ahí, entonces, con ese programa nos lanzamos a plantear el doctorado en educación. ¿Qué tiene que ver entonces este asunto con lo que nosotros estamos trabajando? Digamos que la importancia aquí fundamental es una relación fundamental con la escuela y la comunidad. Nosotros creemos que la escuela y la comunidad son unos ejes fundamentales del desarrollo humano. Y a partir de ahí, entonces, digamos, las prácticas educativas y todo lo que, digamos, en materia de este asunto viene generando como parte, pues, de los desarrollos educativos, pedagógicos y demás. Hay toda digamos, una fundamentación que sigue siendo reflexiva y es un poco la idea de madurar un poco también y de modificar un poco el referente de trabajo en este asunto y es que si el primer asunto que nos movía en temas de educación eran los enfoques de desarrollo centrados en lo económico,
hoy sin demérito del asunto, pero hoy nos está llamando mucho más la línea de atención y es en mirar la educación como un asunto del desarrollo humano. Digamos que y en eso también hay mucho debate. Hay gente que mira el desarrollo desde distintos asuntos, desde distintos enfoques. También venimos trabajando los temas de plan de vida o de no desarrollo. Es decir, las distintas variantes que estos temas vienen generando. De todas maneras, no es ajeno para nosotros, digamos, las discusiones académicas en ese sentido. Y hay una mirada muy importante a los temas del sujeto, digamos, el tema del sujeto, el tema de la persona como el eje central del desarrollo. Y digamos, del desarrollo también en este caso no solamente, digamos, material, sino sobre todo intangible, el desarrollo inmaterial, con base en un concepto en educación, y es que la educación es fundamentalmente un asunto de las cualidades, del desarrollo de las cualidades de las personas, de su capacidad cognitiva, de su capacidad de destrezas, de desarrollo de destrezas y de sus capacidades de relaciones, ¿cierto? De relaciones. No en vano, el enfoque de lo cultural nos está planteando entonces una sociedad más orientada hacia lo humanístico. Y en ese sentido, digamos, plantea para nosotros retos y tendencias, no solamente en un campo específico disciplinar, sino que la educación se vuelve un asunto exactamente, no solo de la pedagogía, sino que se vuelve un asunto más interdisciplinario, donde conjugamos intereses y expectativas de otros frentes. Hay un contexto también de reflexión con el que nosotros trabajamos estos temas y es que nosotros nos abocamos a revisar el asunto de política pública nacional y estamos revisando también lo que nos está diciendo en materia regional. Y digo regional porque por allí también están, digamos, enfocándose mucho los asuntos de lo educativo, donde lo regional se vuelve como una unidad geopolítica de desarrollo muy importante. Hoy día está hablándose también de ciudad, digamos como la ciudad eje, pero mantenemos la idea de región porque, digamos, tiene la capacidad de abarcar muchos más elementos. Entonces, digamos que miramos estos asuntos de política nacional, miramos también estos objetivos que nos están planteando a nivel macro y en materia educativa, pues digamos las problemáticas más acentuadas, lo que tiene que ver con temas de deserción y temas de calidad, sobre todo de permanencia de acceso y permanencia en el sector, y en otros niveles, los asuntos de movilidad, los temas de las competencias, digamos, ligadas a distintos saberes básicos que se deben adquirir, digamos, para ciertas competencias, y problemas relacionados, digamos, con el sector, la creación de política pública, y sobre todo también un asunto que nos llama la atención es digamos, hay una poca publicación, poca investigación o producción en materia de observatorios, digamos, de cómo estamos mirando, cómo estamos evaluando, cómo estamos haciendo seguimiento a estas líneas de desarrollo educativo local o regional. Por ejemplo, hablo en materia de educación y medio ambiente, por ejemplo, hablo en materia de educación y ciudadanía, etcétera, para los cuales deberíamos tener unas fuentes de información o estar generando mucha base de datos relacionados con esos temas. Digamos, reconocemos también el asunto de que la importancia de la educación a nivel global,
no es raro pensar que la educación ha tomado en las últimas, digamos, por algo decir, 2 décadas o 3 décadas, una importancia muy destacada en materia de importancia para las personas, las organizaciones, o sea, el sector empresarial, el sector social, así como para los países. Y digamos que el asunto de la educación se convierte como en la nueva riqueza de las sociedades, de las personas y de los colectivos, porque digamos que en estas sociedades lo que prima son los saberes y el reconocimiento de esos saberes, la certificación y la titulación de esos saberes que se constituyen, digamos, en requisitos de alguna manera, válgalo decir, para gestionar sus competencias en medio de tanta dinámica, tanto cambio y digamos, y tanto uso y desecho, por así decirlo. Y digamos que los nuevos aprendizajes competenciales están amarrados, digamos, a estas contingencias de los entornos tan cambiantes en los que vivimos. Entonces, esos asuntos nos llaman poderosamente la atención, así como también el tema de la educación en el plan en el acuerdo de paz, que ese fue también un tema de interés y de estudio, viene siendo, digamos, en materia de estudios doctorales, por ahí tenemos 2 o 3 trabajos de grado de tesis en ese sentido muy interesantes, y lo que yo quiero rescatar allí es que ahí hay mucho por hacer. Cuando uno se lee el documento de los acuerdos de paz, el documento firmado en noviembre del 2016, yo creería que si nosotros lo podíamos abordar en su lectura, en su totalidad, digamos, como un documento no solo histórico, es que eso es un documento de política, es un documento de lineamiento, primero de un estado actual de ese sector, que fue el horizonte en donde nosotros miramos, y segundo, las tareas tan importantes que hay por hacer en ese contexto. Y esto sí que tiene que ver, digamos, con los entornos nuestros. Entonces, ahí se evidenció cuando revisamos este tema en el campo de la educación, encontramos, digamos, unos retos muy importantes que el Estado ya estaba proponiendo allí, al menos en el documento, y es que en lo rural, pues se requiere resarcir de alguna manera el olvido que ha tenido la sociedad de cara a estas comunidades y a estos sectores y sobre todo que va ligado también a otros 2 asuntos, y es que la salud y sobre todo y la energía eléctrica, por ejemplo, son asuntos que interpelan mucho el sector educativo o lo afectan de muchas maneras. Entonces, digamos que hay un plan allí también muy fuerte, muy consolidado para la educación rural, un plan para la salud rural y un plan para la electrificación rural. Y si uno empieza a leer y a devanar, a desarrollar un poco esta área en esos documentos, pues va a encontrar allí que hay un plan nacional, digamos, de educación rural que plantea el documento. Y hay otro plan nacional de educación rural que plantea el ministerio. Digamos que ahí tendrían que verse esos 2 sectores para ver cómo se integran en esas preocupaciones, digamos, de abordar estos temas en lo rural y en lo comunitario. Expectativas, digamos, también en los procesos educativos pertinentes en las regiones, reconociendo el papel de las RAP, estas regiones administrativas de planificación del territorio como ejes articuladores en estos enfoques. Y finalmente los temas de inclusión, los temas de inclusión. Los temas de inclusión en el sector educativo no son solamente, digamos, de acceso físico a determinados, digamos, ambientes públicos o institucionales,
¿cierto? O comunitario, sino también la inclusión de personas de distinto, digamos, tipo y a los distintos niveles de educación. Digamos, la inclusión allí es para que nadie se quede atrás y digamos que todos podamos acceder de una manera mucho más adecuada, mucho más coherente si se quiere. Entonces, estas líneas de trabajo nos surgen a nosotros porque necesitamos reintegrar, digamos, una escuela más ajustada hacia las necesidades de la comunidad. Creemos que la escuela no es una institución ya que se quedó allí como en el centro o al margen, digamos, de las preocupaciones de la comunidad, haciendo unas tareas como muy específicas. No, la idea es que la escuela sea mucho más que un aula, ¿cierto? Una distribución de tareas formativas basadas en conocimientos específicos, sino que pueda tener una función, la escuela mucho más sociocultural, ¿cierto? Mucho más abierta a lo comunitario. Esa relación que decía escuela-comunidad es fundamental, revivir, retomar esas dinámicas y reconociendo las necesidades del entorno, reconociendo las necesidades de las personas, reconociendo las necesidades de las comunidades, porque es cierto, ¿cierto? Y es cierto que nuestras comunidades desde muchos frentes son muy vulnerables a distintas realidades, ¿cierto? No solamente la vulnerabilidad económica, que es evidente, pero también tenemos otro tipo de vulnerabilidades humanas que afectan la dignidad humana, que afectan la persona. Entonces, digamos que la escuela tendría que volverse también un nodo potenciador de capacidades, ¿cierto? Individuales y colectivas. Y esto es así porque digamos, las tesis que hoy en día están trabajando lo rural en ese marco de nueva ruralidad, pues nos están llamando la atención y es que lo que antes la educación desde el ministerio era universal, pues digamos que hoy se está llamando mucho a que no sea tan universal porque es evidente sectores y comunidades que tienen asuntos de interés muy diferenciados, donde los chicos tienen digamos, una filosofía de las expectativas. Digamos que en esas teorías de las expectativas, de los intereses, de las particularidades y de las capacidades, digamos, tendría que ser mucho más desarrollada en la escuela. Y eso no es un asunto pues, menor. De hecho, eso aparece en el decreto 1290 del decreto de evaluación, ¿cierto? Donde por ahí en su artículo tercero dice el estudiante, o sea, debe ser evaluado de acuerdo a sus capacidades, a sus intereses, a sus expectativas. Pues digamos que si está evaluando esas capacidades de allí, entonces es porque también la enseñanza, digamos, está muy apalancada también en esos asuntos. Pero yo creo que de la enunciación a la práctica, pues hay terreno. Pero digamos que esa es una expectativa que también a nosotros nos interesa mucho. Entonces, entonces eso nos da pie para mirar que los tránsitos que hace la educación hoy en día, de una educación, digamos, centrada en la modernidad, una educación más enfocada hacia el cultivo de la movilidad social, enfocada solamente al trabajo industrial, pues hoy en día, digamos, también nos pone de presente que las tendencias de lo posmoderno y de la posmodernidad, sobre todo de la posmodernización, nos está generando nuevas expectativas que ya no pasan por el privilegio o por los intereses de las instituciones, ¿cierto? O de los centros, sino que además pasa por los intereses de las personas, privilegia la dimensión subjetiva de las personas, pero también asociado como a su cultura, a su entorno.
a su idiosincrasia. Entonces la relación educación-cultura, la educación cerebro-cultura, aprendizaje-cultura, por eso es que son tan fundamentales hoy día, porque finalmente lo que uno crea, la capacidad de innovar, de crear, está amarrada a la identidad de la persona, a la identidad cultural. Y eso se logra, digamos, mediante esa simbiosis, por así decirlo, entre individuo y cultura. Mm, También, digamos, desde el plano académico, estamos trabajando en algunas tesis doctorales sobre las políticas con estos enfoques territoriales, ¿cierto? Y en ese sentido hay un asunto muy importante, por ejemplo, los temas de ciencia, tecnología e innovación. El Ministerio de Ciencia, digamos, viene impulsando mucho una ciencia regional. No, no quiere decir esto que la ciencia no es universal, sí, pero resulta que nosotros también tenemos historias de comunidades, historias de campesinos, pueblos afrocolombianos, pueblos indígenas que han hecho y cultivado también sus costumbres, sus maneras de ser, y han hecho de todos esos desarrollos, han aplicado tecnologías, han hecho usos, han desarrollado prácticas, y digamos que necesitamos también que estas regiones también generen, digamos, encuentros con la dimensión de la ciencia, digamos, dura, y para que también sean estos sectores y estas comunidades tengan la posibilidad de establecer diálogos con estos modelos de ciencia global, y también estos modelos de ciencia reconozcan también y validen los desarrollos que se han producido en estas comunidades. Y ahí es donde vienen proyectos muy interesantes de crear modelos, ¿cierto? Modelos de ciencia, digamos, y de tecnologías basadas en las tradiciones, en las costumbres de los ancestros culturales nuestros. Entonces, digamos que nosotros tendríamos allí en el elemento cultural unos asuntos muy importantes de desarrollo. Entonces, digamos que a nosotros las preocupaciones del presente, digamos, y en lo regional también, digamos, estamos llamados a generar mucho capital humano. Ojalá la región tuviese muchos doctorados, porque muchas maestrías, digamos, aparte de que Manizales es una ciudad universitaria, digamos, por su índice de población, pero necesitamos más capital humano que pueda abordar con mucha más, digamos, decisión y con mucha más diversificación de áreas los asuntos de la región, ¿cierto? Por ejemplo, para fortalecer procesos y sectores productivos, ¿cierto? Y poder darle generación de nuevos conocimientos, darle valor agregado a las materias primas, formar capital humano en I+D. ¿Sí? Cuando uno mira el Plan Departamental de Desarrollo Caldas 2018-2020, 2020-2023, encontramos que las preocupaciones de ciencia y tecnología o de innovación y desarrollo están centradas en el aumento de la capacidad de banda ancha. Entonces uno dice, bueno, pero la ciencia, la tecnología, pues eso no será una preocupación mayor, no será, digamos, la creación de más centros y nodos de pensamiento, la creación de centros de innovación social, y no solo en Manizales, sino en la región, porque muchos de los recursos quedan en la capital. Entonces, digamos que si nosotros formamos más talento humano y más capacidad, digamos, humano, pues es porque necesitamos crear más redes y más saber que permita no solo aplicar la política como viene, sino también
poderla interpretar, poderla comprender, y poderle hacer seguimiento en lo local o en lo regional. Ampliar mucho más la cobertura, por ejemplo, el acceso al tránsito de la educación media a la educación superior. Bueno, hay muchos datos, ¿cierto?, en este sentido. Yo no se pone a mirar los datos que traen muchos informes, pero yo me quedo con uno muy crítico y es, por ejemplo, que en Caldas, cerca del 80% de los jóvenes de Caldas no entran a la universidad. Entonces, digamos, uno puede ver que ha aumentado el índice de la educación a nivel global en Colombia, pero cuando uno mira, digamos, los sectores, uno sí se da cuenta que el grueso es porque se ha incorporado, digamos, unos nuevos sectores en esos niveles de educación superior. Por ejemplo, cuando se requiere articular, digamos, valor productivo en las empresas sociales o las empresas, digamos, del orden social. Son muy voluntariosas, ¿cierto? Son muy voluntariosas, pero allí necesitamos mucho más conocimiento para poder intervenir, ¿cierto? Hoy en día los programas de gerencia social están generando conocimiento, no solamente intervención, digamos, de voluntariado, sino también a partir de conocimiento en materia de aplicación de derechos, por ejemplo. Entonces, sí se requiere, digamos, mucho más desarrollos en ese sentido. Lo mismo que el apoyo institucional a las acciones de gobierno, que esa es otra línea interesante. Digamos que uno no hace proselitismo a ningún gobierno en este caso. Uno lo que hace es poder vincular las gestiones en materia de política educativa a las necesidades que tiene también la región en este asunto. Entonces, digamos que a veces falta mucho diálogo entre los sectores, entre el sector institucional formal de la educación con el sector de gobierno. Entonces, digamos que muchas de las acciones educativas, por ejemplo, en nuestros municipios, se quedan digamos, con muy poca fuerza, porque también se desconocen mucho las actividades y las responsabilidades que tiene ese sector en materia local, y no solo porque no tengan autonomía, sino porque la gestión de esos procesos requiere también cierto acercamiento al sector educativo. Y normalmente las capacidades y competencias que tienen estas personas, con todo respeto, digamos, son de otro tipo. Entonces, en su gran mayoría. Lo mismo que los tomadores de decisión, estoy hablando en lo local, en materia digamos, de los consejos municipales. Los estudios hasta hace poco mostraban cómo casi que el 65 o el 60% de nuestros concejales a nivel departamental no alcanzan el bachillerato. Entonces, digamos que ojalá que hoy esa cifra haya disminuido mucho más, pero entonces digamos que esas acciones requieren educativas, en este caso requieren conocimiento, no mera voluntad, porque aquí resulta que la educación se está jugando es en largo plazo. Y cuando uno plantea proyectos en educación, los plantea a futuro, ¿cierto? Entonces, eso lo sabemos todos. Entonces, aquí los resultados no son como los espera el político, sino que son los resultados como los espera la sociedad. Y la sociedad se da sus tiempos, pero en este caso, digamos, uno no puede esperar porque en materia de desarrollo, Colombia entró a jugar con la educación que tiene. Y resulta que cuando miramos al país en materia de educación, pues yo escuchaba al viceministerio de Educación Superior decir que Colombia está en 9º grado. Cuando uno está en 9º de bachillerato, como país, digamos, dialogar en el contexto internacional no es fácil, no es fácil. Otras estrategias como digamos,
como lo que se ha venido dando, yo lo llamo una especie de desarrollismo educativo, cuando se ha implementado tres tareas fundamentales en materia de educación, y es la educación para el trabajo y el desarrollo humano, el tema del bilingüismo y el tema de las TIC. Esos tres asuntos entraron, como quien dice, esta es la renovación de la educación en Colombia, pero resulta que, pues, digamos, eso, digamos, por lógica tenían que darse, pero realmente sí necesitamos además una mirada nueva del sector, una mirada renovada del sector que piense mucho más en las personas, en los sujetos, digamos pueda ser mucho más activa en ese asunto de cara pues a las complejidades sí, del mismo sector educativo y de esa relación con lo regional. Entonces yo digamos que dejaría hasta aquí porque pues eso es muy largo, pero digamos es lo que por ahora lo que uno puede como mencionar en ese sentido. Muchas gracias, doctor Samuel. Si alguien de pronto tiene alguna pregunta para hacerle al doctor frente a la intervención que acaba de hacer, lo pueden hacer a través del chat o me piden el favor para que pueda abrir el micrófono y ustedes puedan interactuar con el doctor. Les recuerdo, en el chat les envié el link para que puedan acceder al YouTube que tenemos con los otros webinars que hemos tenido hasta el momento y los puedan compartir con sus compañeros en diferentes temas. Igual este webinar de hoy, apenas lo terminemos, también lo subiremos a YouTube. Entonces le voy a abrir el micrófono a Ruby Colonia, que tiene algunas preguntas. Entonces, ahí ya lo puede activar. Te escuchamos, Ruby. Yo creo que Ruby tiene problemas con el audio. Entonces, no sé si más bien nos escribes las preguntas por el chat. Si alguien más mientras Ruby soluciona su problema de audio, tiene alguna otra inquietud para hacerle al doctor. Ruby, si deseas, nos escribes por el chat. Dice, sería importante la objetivación e institucionalización del capital cultural de la comunidad. Arnulfo nos dice, apoyos del gobierno central a la educación en zonas rurales tan abandonadas para ser más productivas.
No sé si el doctor Samuel esté leyendo el chat frente a lo que nos dice Ruby, que sería importante la objetivación e institucionalización del capital cultural de la comunidad. Si tiene de pronto algo para decirle. Sí, por supuesto, yo estoy muy de acuerdo con lo que plantea Ruby porque digamos que el capital cultural, ese es un tema, digamos, que trabaja de fondo, digamos que lo ha trabajado Bourdieu, donde él expresa finalmente que allí en la conjunción de ese valor encontramos tres entornos. El primer entorno fundamental de ese capital es la familia, el nicho familiar. Entonces, digamos que aquellos valores que la familia tiene a bien promover a su interior de su núcleo, de su entorno familiar, digamos, es fundamental, porque es prácticamente los primeros trazos con los cuales un niño se encuentra con su mundo. Y digamos que de acuerdo a ello también le va a generar ciertos aprendizajes, ¿cierto? Y no ciertos, aprendizajes fundamentales. Entonces, cualquier elemento, cualquier actividad, porque acuérdense que la cultura se mueve no solamente de arriba para abajo, o sea, la cultura no solamente la transmiten de arriba hacia abajo, la cultura también es de abajo hacia arriba, es transversal, es horizontal, se da de muchas maneras. Yo imagino como la figura de un átomo girando a grandes velocidades por todos lados. Entonces, digamos que la cultura en ese primer entorno es fundamental. Entonces, todas las dinámicas que se puedan, que se puedan generar como valor o como riqueza, digamos, eso también, digamos, es un valor que tiene significado y que tiene, por supuesto, sentido. Digamos que uno puede decir, ¿son intangibles esos valores? Sí, también hay otros que son también muy materiales. Por ejemplo, si usted encuentra una biblioteca, o si usted encuentra un computador, o si encuentra la disposición de ciertos objetos, digamos, al acceso al niño, pues es muy distinto cuando no los va a encontrar, cuando va a encontrar más carencias que opciones. Entonces, digamos que, o si va a encontrar unos cuadros de una manera, unos cuadros que representan unas cosas, o imágenes que representan otras. Entonces usted le está transmitiendo, por supuesto, ciertos valores y ciertos aprendizajes. Ese es un primer nivel y hay un segundo nivel que es el nivel institucional. Entonces, cuando decimos institucional, no solamente referimos a la escuela como un entorno cercano también a las personas, sino que también, o a esos niños, sino que también estamos hablando de las instituciones que rodean la democracia, por ejemplo, que rodean la sociedad. Estamos hablando de instituciones que deben ser transparentes, por ejemplo, que transmiten y enseñan valores, no que los demeriten, ¿cierto? No que modifiquen los valores. Por el contrario, necesitamos instituciones que fortalezcan la cultura de la educación y a la vez la educación sea cultura. Esa diada que es muy importante porque la una crea a la otra y la otra crea a la otra. Las instituciones son fundamentales para la educación para esa cultura porque es un agente que regula, ¿cierto? Y que preserva ciertos valores prometidos en una constitución política, por ejemplo, o en un Estado de Derecho. Pienses en las instituciones, por ejemplo, el nivel de institucionalidad que tiene Colombia. Cuando encontramos instituciones que a nivel mundial están en unos niveles de decepcionantes, por ejemplo, ¿cierto? Decepcionantes. No menciono ninguna, pero cualquiera puede ir a la página web y mirar allí cuál es el nivel de competitividad institucional de Colombia, ¿cierto? No baja de 80, no baja de 90. Entonces, las instituciones son otros elementos que son significativamente portadores de enseñanza, son portadores de cultura,
¿De cuál cultura? Pues la que transmiten, la que comunican con su actividad, buena, mala, la que fuere. Esperamos siempre que sea la mejor, la más deseable. ¿Cuál? Pues la que transmita lo que dice que promete ser, que son correctos, que son justos, que son responsables, que hay una ética, etcétera, etcétera. Uno espera de esas instituciones eso. Y luego está la sociedad. Entonces cuando es la sociedad, nosotros la encontramos, digamos, en estos momentos, pues una sociedad que está muy alerta, que está muy atenta, muy frágil también por las circunstancias, que no solo por estas, por la historia nuestra, ¿cierto? Reciente, en las últimas décadas, que es una sociedad muy frágil, muy débil, y en ese sentido no consolida una masa crítica, digamos, importante, ¿cierto? Que madure en las decisiones políticas, que madure en la toma de decisiones, ¿cierto? Entonces, digamos que ese tema de lo cultural es muy importante. No confundir también, no confundir lo cultural en el sentido de una dinámica educativa a nivel de aprendizaje, con expresiones y manifestaciones, ¿cierto? Que van ligadas, pero que, digamos, necesitamos una relación mucho más fuerte como con ese ámbito, esa simbiosis entre lo institucional, lo familiar y lo social. Miren ustedes que existe en Colombia una cosa que se llama el MIPG, que son metodologías integradas de gestión y planificación. El modelo MIPG, trae en su último, digamos, manual de trabajo, trae la necesidad de que en los informes de gestión de las alcaldías municipales, estamos hablando al menos en lo municipal, en las alcaldías municipales debe presentar un informe de gestión de lo cultural, digamos, del desarrollo cultural. Ya no solamente el desarrollo económico, el desarrollo tal o el desarrollo tal. Ahora incorporan como informe de gestión de la política territorial los análisis de la gestión de lo cultural, los informes del desarrollo cultural de los municipios. Y allí, digamos, nosotros tenemos que crear herramientas de trabajo para que podamos leer la cultura más allá de una expresión, ¿cierto? Más allá de una expresión, más allá de la expresión, para que involucre los temas fundamentales que tienen que ver con que la cultura hace sociedad, la cultura hace institucionalidad y la cultura hace familia. Lo mismo al contrario. La familia crea cultura, la sociedad crea cultura y la institucionalidad también. Esa simbiosis entre educación y cultura es fundamental. Entonces, digamos que por ahí también hemos hecho alguna investigación en ese asunto y la estamos revisando para publicarla digamos, poder encontrar algunos elementos en lo cultural que nos permitan ir también levantando modelos o mapas de trabajo en ese sentido. También yo reconozco que estos temas de lo cultural y de lo democrático van muy ligados. Y entonces digamos que la relación cultura-democracia hoy día es una consecuencia del desarrollo humano. Entonces digamos que tenemos nosotros un tipo de desarrollo humano también porque los niveles de cultura y los asuntos culturales están muy ligados a lo democrático. Y allí tenemos una debilidad muy importante que tenemos que también empezar a trabajar y es poder consolidar mucho más la democracia, ¿cierto? Y poderla vincular con el tipo de educación. Hemos escuchado la frase por ahí que dice, no, es que uno se merece el tipo de gobierno que tiene. Pues algo parecido así cuando uno dice el tipo de democracia está ligado al tipo de educación. Entonces, nosotros tenemos que madurar un poco más ese tipo de educación
para que este también haga que se madure el tipo de democracia, etcétera, etcétera. Por eso es tan importante la educación y el acceso a ella y la permanencia en ella, para poder hacer el ciclo, digamos, lo más completo posible, por supuesto que sí. Y luego, pues, digamos, escuchaba yo también el tema del apoyo económico para la ruralidad y sí, efectivamente, yo conozco, digamos, algunos procesos que se vienen dando para lo, digamos, pero desde de abajo para arriba, ¿cierto? Sobre todo con los trabajos comunitarios y los trabajos sociales en temas de apoyo social al al sector rural, pero claro, aquí pues digamos todo esto se mueve también con recursos. Eh, eh, y entonces lo que sí tenemos que preservar mucho es la parte de la cultura campesina, la parte de la cultura regional, porque ese es también nuestra riqueza. Ahí hay una riqueza cultural muy importante, porque allí tenemos cultivado y sembrado nuestros valores, nuestras costumbres, nuestras tradiciones. Entonces yo creo que una lectura de estudio de esos temas, por ejemplo, también pasan por las humanidades digitales, ¿cierto? Es decir, que nosotros podamos estudiar y comprender nuestros propios territorios para que nos lleguen otros, ¿cierto? Y nos la mapeen y luego nos tengan que vender a nosotros lo que es nuestro territorio. Pero pues hay mucho por hacer en ese sentido, digamos que también habría mucho por hacer. Le quiero leer lo que nos dicen por acá en el chat. Entonces, Olvig Lucía Tavares nos dice: muchas gracias al doctor Samuel por sus aportes. Han sido de gran valor este webinar, al igual que todos los que realiza la universidad. Ruby nos habla antes un poco ya después de su intervención. En mi pueblo, el Museo Rayo almacena la cultura artística latinoamericana. Esta cultura se debe objetivar y llevarla a las instituciones educativas. Así también los mitos y leyendas de un pueblo se deben Es, objetivar. objetivar mediante textos, dibujos, pinturas, para ser analizadas los niveles de religiosidad que se manejan en la tradición. Y por acá hay una pregunta que nos hace Luz Adiola y dice que de qué manera se podría evaluar las capacidades socioemocionales en la escuela y qué incidencia tendría dentro del proceso de evaluación cuantitativa que permite el decreto 1290. Sí, respecto a lo primero, yo diría que es muy importante hacer, por ejemplo, acopio sobre todo digamos, del material intangible de la educación, ¿cierto? Del material intangible, por ejemplo, hacer acopio de toda la simbología que rodea, por ejemplo, el sector educativo. Nosotros no tenemos museos educativos o pedagógicos en Caldas. En el país no existen. Deberíamos tener en cada municipio el museo pedagógico local, por así decirlo, o el museo educativo local. Es que con el museo recuperamos mucha memoria, como lo dice Ruby, y eso es lo que no podemos dejar perder. Mantener y preservar memoria es fundamental para poder luego también crear, ¿cierto? Crear redes, crear sentidos, crear procesos, crear proyectos, etcétera, etcétera. Mira lo que dice Ruby. Y en mi pueblo hay también se cuenta con un capital humano importante. Hay muchos doctores, educadores, magísteres de alto nivel, ¿cierto? Exactamente. Y las redes de apoyo son los que debemos, digamos, fortalecer. Por eso es tan importante, por eso es tan importante volver la mirada a nuestro territorio, a nuestra localidad, para hacer memoria de eso y preservarla. Yo estoy seguro que muchos de nuestros maestros mayores y nuestros maestros bueno, hay mucho maestro también en nuestras veredas, no solo educadores, sino
de todo tipo, otro tipo de maestros que nos pueden enriquecer mucho en este asunto. Y finalmente, yo diría que para evaluar las capacidades socioemocionales en la escuela, ¿cierto? Y qué incidencia tendría. Digamos que esta es una de las mayores preocupaciones nuestras. Yo vengo trabajando con un compañero que se llama Edilberto Granados, no sabría si lo conocen y demás, pero Gilberto viene trabajando este tema. Y entonces ahí trabajamos, Edilberto, el desarrollo de las capacidades socioemocionales. Y yo creería que es muy importante para abordar esta pregunta, yo creería muy importante el que pudiésemos lograr abordar un poco el asunto de los intereses, como lo planteamos, intereses, capacidades y expectativas. Yo creería que esa triada que viene siendo como elementos que conjugan mucho los, los, los intereses de las personas, sobre todo nuestros jóvenes, ellos, con estos elementos, digamos, se podría construir un abanico de posibilidades para trabajar este tema. Yo acabo de terminar de acompañar una tesis en este sentido y ya encontramos, ¿cierto?, que lo fundamental en el estudiante es que sea escuchado, que sea valorado su posibilidad de conocer, no solo de conocer, sino de expresarse, de manifestarse, porque, porque yo sí creo una cosa y es que como el énfasis se traslada a las personas, como el énfasis se traslada a las personas, digamos que de esa disciplina colectiva que antes conocíamos, ahora debemos trabajar con temas de libertad individual. Libertad individual. De esa figura del conformismo, digamos, masivo, ¿cierto? Entonces ahora los valores de la autoexpresión, por ejemplo, conducen mucho a la autonomía. Y ahí el tema de la diversidad personal y diversidad humana es otro asunto fundamental. Y es que, y es que, y un tercero, digamos que es que de esa idea de autoridad, ¿cierto?, que venía del profesor, ahorita es un asunto mucho más dialogado, donde está de por medio en el estudiante la autonomía personal. Entonces, digamos que esas demandas, humanas, ¿cierto?, que las leemos como emocionales, por supuesto, humanas, digamos, eh, eh, ya toca otro mundo de relaciones, toca otro mundo, otros entornos muy ligados a la naturaleza, muy ligados al espacio íntimo de la persona, muy ligados a sus valores, muy ligados a la creatividad, a la inventiva, a la innovación, muy ligado a sus motivaciones y a sus expectativas, muy ligado a la elección personal. Entonces yo creo que pues, digamos, yo tengo un texto muy interesante de referencia, que es un texto de Kevin Robinson, que se llama Las escuelas creativas. Y yo pues, a Viola, yo le invitaría a revisar este documento un poco para que lo pudiese confrontar y sobre todo para que podamos, digamos, poder, poder leer ese tránsito de una escuela muy pesada, centrada en la modernidad, muy vertical, por así decirlo, a una escuela mucho más dialogada, mucho más conversada, etcétera, etcétera. Muy bien, entonces yo creería que vamos a mirar aquí también lo que plantea Rui, es en cuanto a la equidad de derecho, la educación rural, la pobreza extrema, a trabajar para ayudar. Se podría pensar en un currículo que tenga en cuenta los intereses y las necesidades de la familia. Los CRES, Centros Regionales de Educación Superior, están tratando.
¿cierto? La equidad de acceso a la educación superior, sí. Este es un tema de la educación que se llama hoy día regional. La universidad, digamos, muy orientada a lo regional. Por ahí también viene la ley del Plan Nacional de Desarrollo y por ahí también vienen acciones que las universidades están haciendo. Acuérdense que Caldas tiene una experiencia muy interesante con la universidad en el campo y la universidad en tu colegio. La universidad en el campo es un proceso de formación por ciclos donde los chicos se conectan con el bachillerato a la educación superior mediante tecnología y está subsidiado. La gran mayoría de los chicos que estudian estos procesos son subsidiados. Pero digamos que la vuelta es que la universidad llegue a lo rural. Por supuesto que si un alcalde pide la Facultad de Medicina en Salamina, pues tampoco, es decir, ya son asuntos muy densos. Pero la universidad sí tiene que, digamos, utilizar otras maneras para poder llegar, sobre todo a nuestros jóvenes, que está comprobado que cualquier chico que llegue a la universidad es capaz de salir adelante en su vida. Es decir, tiene capacidad de volverse autónomo. Yo creo que eso es posible y creería yo que yo soy fruto de esa experiencia. Yo nací en la finca, mis padres son caficultores, fueron caficultores, el único hijo que estudió de 8, de 9 hijos y pude lograrlo. Pero eso también requiere esfuerzo personal y siquiera muchas ganas de salir adelante. Bueno, muchas gracias.